Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de vídeos de matemáticas Pitagorín. Esta vez vamos con un ejercicio de las pruebas de acceso a grado superior, en este caso Castilla y León, en junio de 2008. El ejercicio que tenemos aquí nos dice lo siguiente. Dice que al preguntar a 30 parejas jóvenes sobre el número de hijos, que sería la variable, el número de hijos que desearían tener, hemos obtenido las siguientes respuestas. ¿Vale? Estas son las respuestas del número de hijos que quieren tener las 30 parejas jóvenes a las que se ha encuestado. Y nos dice que elaboremos una tabla de frecuencias para con ella calcular la media, la moda, la mediana, la desviación media, la varianza y la desviación típica de esta distribución. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer siempre en un ejercicio de estadística en la que los datos nos los dan así, sin recoger en una tabla de frecuencias, es hacer una tabla de frecuencias. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la tabla de frecuencias. Y lo primero que voy a hacer para hacer una tabla de frecuencias es un recuento de datos. A los datos, mira, voy a poner aquí una serie de cosas. A los datos les voy a llamar x sub i. Al x sub 1 será el dato 1, x sub 2 será el dato 2, x sub 3 será el dato 3, x sub 4 será el dato 4 y así. Por eso pongo una i en ese punto, para indicar que la i puede variar y puede ser el dato 1, dato 2, dato 3, ¿vale? Fijaos que los datos los voy a ir poniendo aquí, datos. Luego, le voy a llamar frecuencia y le voy a poner una f sub i, pues al número de veces que aparece el dato en concreto. Fijaos, por ejemplo, que el dato 0, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3 y 4 veces. Cuidado con esto, porque si el recuento lo hacemos mal, el ejercicio estará mal, ¿vale? Voy a comprobar otra vez que el 0 no está más veces, 1, 2, 3 y 4, el 0 está 4 veces, ¿vale? ¿Veis lo que voy poniendo? El dato 0, que es el primer dato, está 4 veces. Bueno, el dato 1, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Comprobamos que no me he equivocado, 7 veces. Vale, vamos a ver el dato 2, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 veces. 12 veces. El dato 3 está 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces. El dato 4 está una vez, dos veces. Y el dato 5 está una vez. ¿Ves? Una vez. Y ahora voy a hacer la suma de las frecuencias para comprobar que aquí me da 30, que es el número de personas encuestadas, ¿vale? Serían 4 más 7, 11, 11 más 12 son 23, 23, 24, 25, 26 y 4 son 30, ¿vale? A este número le voy a llamar n, que es el número total, la suma de las frecuencias, vamos. Vale, n va a ser, lo voy a escribir así, la suma de las frecuencias. Este simbolito voy a hacerlo un poquito mejor. Es el sumatorio de las frecuencias, ¿vale? En nuestro caso, 30. Vale, pues con eso tendría hecho el recuento de datos y ahora lo que voy a hacer es multiplicar cada dato por su frecuencia. ¿Veis lo que escribo? El dato i, o sea, el dato 1 por la frecuencia 1, el dato 2 por la frecuencia 2, dato 3 por frecuencia 3 y así. 0 por 4 es 0, 1 por 7 son 7, 2 por 12 son 24, 3 por 4 son 12, 4 por 2 8 y 5 por 1 son 5. ¿Vale? Ahora voy a coger y voy a elevar los datos al cuadrado. Voy a quitar esto de aquí, voy a poner que n es igual a la suma de las frecuencias. Necesitaré aquí un poquito de espacio. Estos ejercicios también se ponen bastante en las pruebas de acceso a grado superior. Mira, los datos los elevo al cuadrado. 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16 y 5 al cuadrado, 25. Voy a sacar la calculadora porque en este tipo de problemas vamos a necesitar usar la calculadora bastante. La voy a dejar por aquí, pues si la necesito. Y ahora vamos a multiplicar los datos al cuadrado por las frecuencias, o sea, esta columna por esta, ¿vale? Los datos al cuadrado por las frecuencias. 0 por 4 son 0, 1 por 7 son 7, 4 por 12 son 48,
9 por 4 son 36, 16 por 2 son 32 y 25 por 1 son 25. ¿Vale? Bien, ¿qué más vamos a calcular? Bueno, voy a calcular también la frecuencia acumulada. A esto se le llama frecuencia acumulada. Claro, acumulada es sumada, o sea, ¿qué frecuencia voy sumando? Fijaos que hasta este valor no tengo más frecuencia que esta, o sea, solo tengo 4. Y ahora lo que voy a hacer para sacar el siguiente dato de frecuencia acumulada es coger el dato de frecuencia acumulada anterior y sumarle la nueva frecuencia. 4 más 7 que son 11, 11 más 12 que son 23, 23 más 4 que son 27, 27 más 2 que son 29 y 29 más 1 que son 30. Si lo estoy haciendo bien, la frecuencia acumulada del último dato tiene que ser igual que el número de datos, igual que n. Vale, con esto tendríamos la tabla de frecuencias, que es el apartado A. Posiblemente la tendría que extender un poquito más, porque luego, para hacer la desviación media, el apartado C, voy a tener que hacer cada dato menos la media. Pero claro, es que la media todavía no sé cuál es, ¿vale? Que me la han pedido en el apartado B. Entonces voy a sacar la media y cuando tenga la media, pues calcularé también y ampliaré la tabla de frecuencias para después calcular la desviación media. Vale, voy a borrar los datos para escribiros aquí las fórmulas que voy a ir usando. A ver, la media se representa así, la X con una rayita encima, y va a ser el cociente de lo que nos dé sumar todos los datos por las frecuencias, o sea, hacer la suma de todos estos elementos, de toda la columna esta, la sumaré y pondré el resultado aquí. Mira, vamos a hacerlo ya. Serían 0 más 7, 7, 7 más 24, 31, 31 y 10, bueno, y 20. 31 y 20, 51, más 5 son 56, ¿vale? Este va a ser la suma de los datos por las frecuencias, ¿vale? Y lo tendré que dividir entre el número de datos, que ya sabemos que el número de datos es la suma de las frecuencias. Veis entonces que la media en este caso es igual a lo que nos ha dado la suma de los datos por las frecuencias, que son 56, dividido entre el número de datos, que son 30. Venga, este cociente sí que lo hacemos con la calculadora. 56 entre 30 y nos da 1,86. Esa es la media del número de hijos que desean tener estas 30 parejas jóvenes consultadas, ¿vale? Esa sería la media. ¿Veis que de esa manera ya puedo hacer esta columna y ampliar así la tabla de frecuencias? Ahora lo que voy a hacer es 0 menos 1,86, pero la diferencia la voy a poner en valor absoluto, para que este dato siempre sea positivo. 0 menos 1,86 es 1 menos 1,86 son 0,86, 2 menos 1,86 son 0,14, 3 menos 1,86, 1,14, 4 menos 1,86 son 2,14 y 5 menos la media, que son 1,86, serían 3,14. ¿Vale? Y ahora vamos a multiplicar lo que nos acaba de dar por las frecuencias. ¿Vale? O sea, ahora voy a multiplicar esta columna por esta de aquí. Vale, para esto también voy a necesitar la calculadora, que sería 4 por 1,86. 1,86 por 4, 7,44. 7 por 0,86, 7 por 0,86 es igual a 6,02. 12 por 0,14, 0,14 por 12, 1,68. 4 multiplicado por 1,14, 1,14 por 4, 5,56, no, perdón, 4,56. 2 por 2,14 serían 4,28. Y 1 por 3,14 serían 3,14. ¿Vale? Todo esto lo estoy haciendo para completar la tabla de frecuencias, visto que necesito calcular también la desviación media. Venga, la media ya la tenemos, ¿vale? La moda se calcula haciendo el dato que más frecuencia tenga. ¿Cuál de los datos es el que tiene más frecuencia? El dato más alto de frecuencia es el 12. Entonces la moda sería el dato cuya frecuencia es la más alta. La moda sería el 2. Vale, vamos a sacar también la mediana.
que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fijaos que he calculado también la columna de las frecuencias acumuladas, entonces lo que voy a hacer es, voy a coger el número de datos y lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es la mediana, está en el medio. 30 entre 2 son 15, ¿veis? Y ahora, ¿cuál es el primer valor de frecuencia acumulada que supera a n entre 2? Este es el primero que supera el 15. Vale, entonces en la mediana sería el 2 también, ¿vale? Porque la mediana es el dato cuya frecuencia acumulada supera n entre 2. ¿Vale? Pues ya tenemos entonces el apartado B y el apartado A terminados. ¿Vale? Voy a borrarlos. La tabla de frecuencias casi la tenemos aquí entera, a lo mejor me falta hacer alguna suma, pero bueno, la iré haciendo a medida que lo necesito. Vale, voy a borrar la tabla de frecuencias, media, mediana y moda, que las tenemos aquí ya también, y vamos a sacar la desviación media. Voy a escribir la fórmula para la desviación media, que será la suma de lo que nos ha ido dando esta columna, los datos menos la media por las frecuencias entre el número de datos. Esa va a ser la desviación media. Entonces vamos a sumar aquí todos los elementos de esta columna. Vamos a ver cuánto daría esta suma. 7,44 más 6,02 más 1,68 más 4,56 más 4,28 y más 3,14. Eso da 27,12. Entonces la desviación media va a ser lo que nos ha dado esta suma, 27,12, dividido entre el número de datos, que son 30. Y 27,12 entre 30, vamos a usar la calculadora también, 0,904. 0,904 es lo que daría la desviación media. Eso es cuánto se desvían los datos de la media. Recordad que la media era 1,86. ¿Vale? Ya tendríamos la desviación media. Y para la varianza y para la desviación típica, voy a escribir las fórmulas por aquí, por ejemplo. A ver, la varianza, que también se escribe así como sigma cuadrado, es la suma de los datos al cuadrado por las frecuencias entre el número de datos menos la media al cuadrado, ¿vale? O sea que lo que tendré que hacer es sumar todos los datos de esta columna. Vamos a hacer la suma, que sería 0 más 7 son 7, 7 más 48 más 36 más 32 más 25, que nos da 148, ¿vale? Pues entonces la varianza, yo no sé dónde escribirlo, vamos a seguir por aquí, por ejemplo. La varianza va a ser 148, que es la suma de los datos al cuadrado por las frecuencias, dividida entre el número de datos, 30, menos la media, que la tenemos aquí, 1,86 al cuadrado. Vamos a ver cuánto daría esto. 148 dividido entre 30 sale 4,93 y le restamos 1,86 elevado al cuadrado. Bueno, aquí voy a dar ya el resultado definitivo, que sería 1,47. ¿Vale? Y nos queda ya para acabar el ejercicio la desviación típica, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de sigma cuadrado, o sea, sigma, que sería la raíz de 1,47. ¿Vale? Y la raíz de 1,47 sería 1,214. ¿Vale? Y ahí habríamos acabado el ejercicio dando el dato de la desviación típica. ¿Vale? Bastante habituales también este tipo de ejercicios en la prueba de acceso a grado superior de todas las comunidades, ¿vale? Así que estudiarlo fuertemente, tener en cuenta que si os sabéis bien las fórmulas que estoy redondeando aquí y sabéis luego cómo plantear la tabla de frecuencias, no va a haber ningún problema, porque todos los datos están en la tabla, ¿vale? Repasar, ya veis que este ejercicio lo podéis rehacer simplemente cambiando los datos que yo he puesto al principio, cambiéis los datos y volvéis a hacer el ejercicio para practicar un poquito, ¿vale? Estudiad mucho